¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Actualidades. El gobierno ya ha iniciado sus primeras acciones con miras al proceso constituyente. Esto es la designación de un Consejo Ciudadano de Observadores y también el lanzamiento de la campaña publicitaria del cambio de la Constitución. Queremos desmenuzar cuál es la opinión de distintos parlamentarios respecto de esta materia y ya estamos con el diputado Arturo Esquella de la UDI, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Carolina, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, en términos generales, ¿cuál es su opinión del inicio de este proceso constituyente ya con estas primeras acciones que van a terminar con el envío de un proyecto de cambio de la Constitución y donde, en el cual, digamos, el próximo Congreso deberá determinar cómo se hace este cambio? Bueno, todo esto partió en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Cuando nosotros nos enteramos, cuando se presenta este proyecto de ley, que van a haber 3.000 millones de pesos asignados precisamente a lo que conocemos hoy día como proceso constituyente. Esos 3.000 millones de pesos que van a ser ejecutados en un año de elecciones. Nosotros dijimos, un momentito, hay que tener cuidado, veamos cómo podemos darle garantías a todos los sectores políticos y a la ciudadanía en general de que no se van a confundir los planos y de que las platas van a gastarse en lo que efectivamente se dice que para lo cual están destinados más bien. Y el ministro Eizaguirre, que ha sido quien ha jineteado esta situación, nos dice, bueno, muy bien, en nuestra presentación nosotros dijimos, mire, que sea el CERVEL el que haga las veces, digamos, de observador para que nos dé garantías a todos de que efectivamente los contenidos de los materiales van a ser neutrales, que se va a elegir a los monitores que corresponda y no activistas políticos, en fin. Nos dijo que el CERVEL no, pero que él se comprometía a que existiera un consejo, un poco lo que estamos viendo hoy día. Ese es el preámbulo. Ahora, hay ciertas cosas que a mí no me gustan, pese a que tengo toda la intención, tenemos en la bancada de la UDI, en el partido, una predisposición muy positiva y favorable para formar parte de este proceso. Nosotros siempre hemos dicho, y eso no lo hemos variado, de que no creemos en los cambios integrales. Si es que efectivamente Chile estuviera en el suelo, en el piso, destruido, claro, quizás tendría sentido estudiar un cambio integral de la Constitución. Nosotros sí somos partidarios de hacer modificaciones y nos parece bien esta etapa previa de participación de la ciudadanía. Yeah. En ese contexto hay cosas que no calzan. ¿Cuáles? Uno, que se parta de la base en esta campaña comunicacional de que hay que cambiar la Constitución. Si ya queremos hacer participar a la ciudadanía, preguntémosle si es que creen que hay que hacer modificaciones o si hay que hacer un cambio total. Uno. Y segundo, que se nombra este Consejo de Observadores, Ciudadanos Observadores, para, entre otras cosas, validar los contenidos de las campañas publicitarias. Y al día siguiente que se nombró este consejo, salen y se empiezan a repartir los primeros folletos propios, digamos, de la campaña. Entonces, no calza, porque ellos no participaron en la composición de eso. Pero parece que no está tan claro ese aspecto. Justamente es una de las dudas, diputado, porque lo que dice el Consejo de Ciudadanos Observadores es que ellos deben garantizar la transparencia de los diálogos ciudadanos. Bueno. Y entonces, la percepción que uno tiene es que son unas especies de veedores, más que de definir cuáles son los contenidos, o ahí hay un área también no resuelta. Lo que nos tocó hablar, en particular con el ministro Eizaguirre, y también salió en una conversación que tuvimos con la Presidenta de la República, todos los miembros de la Comisión de Constitución, es que se iba a velar por, primero, quiénes van a ser estas personas, 240 personas que van a estar repartidas en todo Chile, haciendo charlas o monitoreando, digamos, esta participación ciudadana. Eso es muy importante, y que no se trata de activistas políticos tendenciosos, sino que sea más bien, digamos, más por el lado de la academia, por decirlo de alguna forma. Y por el otro lado, cuál es el contenido de los materiales que se van a imprimir y que se van a estar repartiendo en esas mismas reuniones o también transmitiendo a través de los medios de comunicación. Ahora, eso es lo que yo entendía. Lo que uno ha visto ahora en la campaña son pequeñas cápsulas del constitucionario, como se llama, que son definiciones de lo que es república, democracia, familia. Compartidas por todos. Es una definición, digamos, ajustada a lo que dice el diccionario casi, ¿no? No hay más contenido, y lo que sí hay un video que habla de por qué se necesita una nueva Constitución. Ahí sí, y donde dice al final, el eslogan siempre es por una Constitución debatida en democracia para las nuevas generaciones de ciudadanos. Ahora,
Lo que ustedes están objetando es que se diga una nueva constitución y no se hable de una constitución para Chile. ¿Eso es? Así es, pero además el hecho de que, por neutral que sea, o bien logrado, si es que se quiere ver así, el contenido quedando dentro del marco de lo básico, por decirlo así, eso está bien. Yo lo que cuestiono es que para qué se nombra un consejo que supuestamente, como se nos había dicho, iba a tener injerencia en los contenidos y no se les considera eso. Y en tema de fondo, el punto de partir sobre la base de que se necesita una nueva constitución. Porque si es que queremos hacer participar a la ciudadanía, que ellos decidan. Cambiemos las cosas malas, dejemos las buenas, o hagamos que todo es malo y partamos de cero. Yo prefiero, sinceramente, y observando lo que ha pasado en otras partes del mundo, viendo cuando los cambios radicales, como políticas públicas en términos generales, esto es mucho más que una política pública, es fijar el marco en el cual nos desarrollamos, nos desenvolvemos en la sociedad, se fijan las estructuras políticas, administrativas, cambiarlo radicalmente yo creo que no es bueno, no es sano, no le hace bien a Chile. Más aún, si nosotros tenemos en cuenta que los últimos 35 años, o los años que lleva, digamos, de vigencia la actual Constitución, efectivamente Chile es lejos el momento en que ha tenido mayor prosperidad. Ahora, todas las encuestas dicen que la ciudadanía sí apoya una nueva Constitución, con distintos matices. ¿No? O sea, 71% dice que hay que tener una nueva constitución, según una encuesta, pero algunos dicen que solo algunos cambios, otros cambios totales de la constitución. Otros hablan de un 51%, otros de un 68%, según quien haga la encuesta, academias y universidades, básicamente, la UDP y la Universidad Central con Imaginación y Cooperativa. Eso no da o sea, eso no le está dando razón al gobierno de que hable de una nueva constitución. Lo que dicen las encuestas, si es que nos queremos meter en el mundo de las encuestas, es que el cambio de la Constitución es la prioridad número 16. Sí, es la Entre última. 15 o 16. Esas son Eso es término de prioridades, pero cuando se les pregunta si está de acuerdo dicen que sí. Entonces, si es que el gobierno ha planteado, tal como lo ha hecho el último tiempo, desde la campaña de la actual presidenta, en que las soluciones, digamos, a todos los males que tiene Chile pasan por una nueva constitución. Obviamente que si hasta a mí me encuestan, me llaman por teléfono, yo diría, bueno, cambiemos la constitución, si es que vamos a pasar a ser todos más felices. Y eso no es así. Entonces, frente a eso, yo digo, si es que se tomó la decisión en esta disyuntiva de preguntarle a la ciudadanía y considerarlos a través del mecanismo que se quiera, bueno, preguntemos eso también en serio, o sea, que sea parte del debate. En estos diálogos que se van a tener, preguntemos diciendo la realidad, no que con una nueva constitución la vida va a ser maravillosa, sino que no basta, digamos, con poner lo que nosotros queramos en la Constitución. Los bolivianos pusieron en la Constitución que tenían una salida, o que la salida al mar era, claro, era inalienable, y no sé qué más, digamos, de absurdo. Ahora, absurdo. Entonces, hay que, el proceso, y con esto redondeo, el proceso de educación cívica tiene que apuntar precisamente a eso, a bajar las expectativas. La Constitución lo que tiene que hacer es fijar los marcos en los cuales se desarrollan las estructuras políticas y administrativas, pero jamás por hacer un listado más grande de derechos sociales van a ser mejores esos derechos sociales, en ningún caso. Ahora, en este proceso constituyente, ¿a usted le parece bien que de los diálogos ciudadanos, como se han llamado, y de la cual van a ser observadores este Consejo, y que se van a desarrollar entre marzo y octubre del próximo año, salgan las bases, como se ha dicho, bases ciudadanas se llaman, para que el gobierno tome todo este insumo y a través de técnicos desarrolle una nueva constitución, un proyecto que va a ser enviado al Congreso el 2017? No, yo no creo eso. Yo creo que tienen más o menos claro cuál es la constitución que quieren, y esto es una manera de validarlo, de hacer más partícipe a la ciudadanía. Que bueno, en sí mismo tiene algo positivo, pero no creo que de acá salga la reacción. Estoy siendo súper franco, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero creo que es así. O sea, efectivamente esto tiene un rol más bien de inclusión para legitimar esa futura constitución, más que en el contenido de la misma. Mira, esa es la promesa que hace el gobierno cuando plantea... Sí, claro. Y no, si uno se pone en el papel de ellos, claro, ¿cómo lo van a plantear de otra manera? Pero necesariamente, y acá puede sonar súper poco políticamente correcto, pero en la composición de una constitución,
Claro, es muy importante que todos se sientan muy partícipes, pero yo igual se la entrego a quienes han estudiado Derecho Constitucional, digamos. O sea, preferiría... No, si va a ser redactado por un grupo de exacto, expertos. o sea, que ellos sean cuáles son las estructuras que en otras partes del mundo han funcionado de mejor manera, cuáles son los contrapesos de los distintos poderes del Estado, más que en el fondo o sea, se recoge las opiniones de las distintas actividades que se ven, digamos, compuestas, por ejemplo, en este Consejo de Observadores, pero a la hora, digamos, de definir cuál es el contrapeso que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo, yo preferiría que alguien que es observador más bien de las legislaciones extranjeras pueda tener injerencia en esa redacción. Diputado Esquella, cuando usted dice nosotros en la UDI no estamos no estamos de acuerdo con una nueva constitución, con cambiar la Constitución, pero sí con algunas modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones más importantes? Yo creo que esta es una gran oportunidad para avanzar en serio en la descentralización de este país. Yo creo profundamente, la UDI se cree profundamente en una descentralización mucho más de todo lo que se ha ventilado en los distintos proyectos de ley. O sea, si acá los que piensan que por elegir directamente al intendente estamos descentralizando el país, están muy equivocados. Nosotros estamos trabajando, no solo a nivel de la UDI, sino que como Chile Vamos, en hacer un análisis bien exhaustivo de hasta dónde se puede avanzar, respetando, por cierto, nuestra condición de Estado unitario, pero sí dándoles autonomía en cierta medida económica. ¿Por qué no soñar y estudiémoslo seriamente, académicamente hablando, científicamente estudiado, de hasta dónde se puede avanzar en materia impositiva, por ejemplo? Ya, tener un o país descartarlo con autoridad, no descartarlo a priori por el solo hecho de que se opone a lo que es un Estado unitario. Eso establecer en la Constitución un país descentralizado de verdad. El ejemplo que ponía recién de los contrapesos entre los poderes también. Creo que Chile, si bien tiene una tradición presidencialista, es decir, concentrar las atribuciones fuertemente en el Ejecutivo, al menos, digamos, en materia colegislativa, en las atribuciones que tiene colegislativas el Ejecutivo, yo haría una segunda mirada. Yo creo que hay que equilibrar ciertas cosas que no están funcionando del todo bien. Ya. En términos de quién pone las urgencias o en términos de que ustedes, los parlamentarios, sí puedan legislar cuando esta legislación incluye gasto del erario nacional. No. Lo que no tocaría es la iniciativa exclusiva del presidente. Eso sí que sería fatal para Chile si es que alguien pensara que los parlamentarios podemos mandar proyectos de ley disponiendo construcción de puentes. Esa es la perdición del país. Imagínense cómo se fomentaría el populismo. Pero sí respecto a la urgencia. Pero en materia de tiempos, ¿quién más que nosotros saben cómo se están manejando los tiempos legislativos? También cómo el Ejecutivo hoy día le puede doblar la mano a la voluntad del Congreso, es decir, la representación ciudadana, a través de los vetos, en fin, uno puede revisar todo eso. Y nosotros, en lo personal, yo me abro derechamente, digamos, a revisarlo. En otras materias, creo que es importante, más que lo que yo incorporaría, lo que creo que es fundamental que se rescate y se contemple en la futura Constitución. Ciertos principios. Los principios no son meras declaraciones, que están en la Constitución. Te dan un espectro y una orientación hacia dónde tienen que ir las políticas públicas. El principio de subsidiariedad, a mi juicio, es fundamental para un país como Chile, digamos, con su condición económica, en fin. La servicialidad, que de repente alguien piensa que no está en discusión. Bueno, me ha tocado conversar con personas de que sí lo tienen en discusión, es decir, que el Estado está al servicio de la persona, que es algo que ampliamente los que nos están escuchando seguramente comparten, pero hay personas que piensan que es al revés, porque las personas deberían estar al servicio del Estado, y eso me gustaría que quedara lo suficientemente descartado en la Constitución tal como está en la vigente. En fin, que ciertas acciones y derechos tengan un resorte, se puedan exigir, tal como se hace hoy día a través del recurso de protección, se puedan exigir judicialmente hablando. Sí tendría cuidado en tanto populismo que se ha escuchado a propósito de los derechos sociales, porque yo no saco nada con decir que todas las personas van a tener una salud fantástica, porque el papel resiste todo, digamos. Lo importante es ver cómo le garantizamos acceso a las personas a tener una correcta protección en la salud, que yo creo que ese es uno de los capítulos mejor logrados de la actual Constitución. O sea, no la tocaría en esos aspectos. Sí, hay cosas que se pueden revisar, hay que revisar los alcances que tiene el recurso de protección. Por ejemplo, en el tema de salud, no está incluido dentro de las garantías que uno podría acoger al recurso de protección, salvo el inciso final, en fin, que es lo del acceso.
lo de la elección más bien, pero quizás podría haber espacio en otros ámbitos y en otras garantías para poder darle cierta protección mayor, digamos. En fin, son muchos los temas. Haciéndome cargo de lo que han reclamado y en la época campaña de la presidenta Bachelet se hablaba del Tribunal Constitucional, no les gusta el control obligatorio de las leyes de quórum, revisémoslo, yo no tengo problema, pero que no me digan que no es necesario tener un Tribunal Constitucional. Pues si todos los días vemos la tentación que hay por parte de los políticos o de nosotros mismos en general, aunque uno que es bastante cuidadoso con lo que dice la Constitución, pero en otros no tanto, de pasar por sobre, digamos, las normas constitucionales y disparar a través de políticas públicas temas que no están dentro del marco. Bueno, el Tribunal Constitucional cumple un rol, pues, por algo existe en buena parte del mundo desarrollado. Después, ¿qué otras cosas más quieren cambiar? La inclusión o mención de una manera adecuada a los pueblos originarios, yo creo que hay que avanzar en eso. En fin. Lo que quiero transmitir con esta enumeración bastante desordenada es que está a la disposición de debatir y cambiar muchas cosas. Lo que nosotros cuestionamos es la lógica media atarantada de partir de la base de que hay que cambiar todo. Ese es un error que nosotros no compartimos y pese a ello, por lo importante que es y teniendo procesos constituyentes tan nefastos como el de Venezuela, teniéndolos a la vista, sí vamos a formar parte, digamos, desde el momento número 1 en todo este proceso, propositivamente, por supuesto, tratando de contribuir en que todo salga un éxito. Ya son parte con algunos representantes del Consejo Ciudadano de Observadores, diputado Esquilla, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más aquí en Actualidades. Seguimos en Actualidades, ahora junto al diputado Daniel Farcas del PPD, también integrante de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara. Diputado, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando ya hace pocos momentos con el diputado Esquella acerca de las primeras acciones del gobierno en el proceso constituyente, que son la campaña publicitaria y la designación del Consejo Ciudadano de Observadores. ¿Qué opina usted de esta primera etapa ya de este lanzamiento? Bueno, primero que nada, a mí me parece que tenemos que tomar en cuenta que todo esto tiene relación con un pasado nuestro muy complejo. O sea, recordemos que acá hay generaciones de chilenas y chilenos que fueron educados, entre comillas, sin el componente básico de lo que tiene que ver con la educación cívica y con el conocimiento acerca de cómo funciona un sistema democrático. Y yo creo que esa herencia de la dictadura de Pinochet todavía nos pesa. Así que en ese sentido, a mí particularmente me parece que el que tengamos esta conversación y esta discusión es bien positivo. Se ha criticado por distintos sectores la conformación del Consejo Ciudadano de Observadores, que no es representativo, tiene 17 integrantes, los trabajadores por una parte, los estudiantes por otra. ¿Qué opina usted de la conformación de este Consejo? Yo creo que cualquiera que hubiese sido la composición siempre hubiésemos tenido críticas. Yo creo que el hecho de incorporar personas que vienen de distintos ámbitos es, a mi juicio, un elemento que le da cierta densidad social al ejercicio de este proceso. Y por otro lado, a mí particularmente me hubiese gustado que hubiese más políticos, por ejemplo. Pues yo creo que la política tiene mucho que ver con la discusión acerca de una nueva constitución. Me parece que el hecho de que haya solo ciudadanos o líderes sociales, gremiales o de distinta naturaleza tampoco es una representación del Chile que queremos, porque obviamente la política tiene que estar parte. Por lo tanto, ahí yo veo una contradicción entre querer hacer educación cívica y dejar fuera a la política, lo que me parece que ha sido parte también de una propia autocensura o de un ejercicio que uno ve que lamentablemente también lo hemos instalado nosotros en la nueva mayoría y también durante los gobiernos de la concertación, de una crítica casi permanente a la política que a mí me parece no adecuada y no pertinente. Y respecto del rol, se ha dicho que tiene este Consejo Ciudadano Observadores, se ha dicho que va a tener, decía el diputado Esquella, va a tener injerencia en los contenidos de la campaña y sin embargo ya se lanzó la campaña. Otros dicen que más bien va a ser de observadores del proceso de los diálogos ciudadanos. ¿Cuál es el rol que a su juicio debería tener este Consejo? Bueno, según la poca información que hasta ahora tenemos, pero el hecho de que haya un diccionario en donde se incorporen palabras de lo que es la libertad, lo que es la xenofobia, lo que es la democracia, creo que es un aporte. Por otro lado, me parece que hay elementos bastante básicos y consensuales que el mismo diputado Esquella seguramente habrá estado de acuerdo en que es necesario incorporar
para debatir y para conversar. Y yo le tengo mucho menos miedo que otros a que esto se transforme en algo distinto a su génesis, que es evidentemente el activismo político o el tratar de que este proceso vaya hacia un lado en donde no fue diseñado para llegar. A mí me parece que el hecho de tener a un conjunto de personas que son obviamente representativas, podrían haber sido otras, uno puede discutir si vamos con más gente, con más líderes gremiales, con más líderes sindicales, con más mujeres. Claro, uno siempre lo puede hacer de una manera diferente, pero yo creo que el ejercicio que hizo la presidenta de tener un conjunto de personas trabajando en esto, hasta ahora a mí me parece que vamos bien. ¿Usted cree que va a estar asegurada la transparencia, que no haya presiones ni distorsiones en los diálogos ciudadanos? ¿Cuál es la promesa de la creación de este Consejo? Yo tengo la convicción de que eso también depende mucho de nosotros. Depende mucho de nosotros, hablo como país, como sociedad, pero particularmente también de los que estamos en política, los que somos parlamentarios, los que son alcaldes, concejales, que vamos a tener un rol de ser partícipe y protagonista. En la medida que nosotros nos involucremos y seamos protagonistas también del proceso, obviamente este va a ser mucho más transparente, va a ser mucho más fluido y va a llegar a un proceso más democrático. Y no, la verdad es que no le tengo miedo, porque yo creo que la sociedad chilena, a diferencia de lo que pasaba anteriormente y a pesar de la falta de educación cívica, cada vez está más madura, cada vez una sociedad más compleja y también más diversificada y mucho más enterada de lo que pasa. El eslogan de esta campaña dice: por una constitución debatida en democracia para nuevas generaciones de ciudadanos. Para usted, una constitución debatida en democracia necesariamente significa un cambio de la constitución total, algunas modificaciones como plantea la derecha, la UDI específicamente. Yo creo que tenemos la oportunidad histórica de tener una nueva constitución que sea consensuada. A mí me gusta, siempre cuando se habla de un cambio constitucional, llegar más bien a un proceso donde haya una amplia mayoría que esté de acuerdo. Y en ese sentido discrepo de aquellos que colocan la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero veamos cuáles son las cosas que queremos conversar, cuáles son los contenidos en los cuales tenemos que trabajar. Hasta ahora hemos discutido y hemos tenido una confrontación mucho más allá en la forma que en el fondo. Si uno ve todo el debate, está orientado más bien hacia ahí o no un proceso constituyente, si este tiene que ver con una asamblea, si este se desarrolla de tal o cual forma, y muy pocas ideas acerca de cuáles son los contenidos que efectivamente tienen que estar en una constitución. Y en ese sentido, diputado, usted es de aquellos que cree que debe haber, le vuelvo a hacer la pregunta, una nueva constitución, como decía el eslogan al principio, o como cambió este Consejo Ciudadano, decir por una constitución para Chile, o sea que esta constitución pueda tener cambios en algunos matices nuevos y no necesariamente un cambio radical. Es que yo creo que el cambio radical puede tener sentido solamente en tanto y cuanto tengamos un consenso muy amplio acerca de las materias. Y aparte, yo soy de los que cree que muchos de los problemas tienen que ver con la retórica y no necesariamente con soluciones. O sea, establecer algunos elementos básicos en la Constitución, a mí me parece que tanto como deberes como derechos es importante. Pero pensar, como dicen algunos, o que lo utilizan de una manera populista, que vamos a resolver muchos problemas de la sociedad chilena porque cambiemos o no elementos de la Constitución, también me parece que es crear falsas expectativas. Por lo tanto, yo creo que es bueno que tengamos una nueva Constitución. Creo que es bueno que un país como Chile, que ha cambiado, que está mucho más moderno y está mucho más preparado para sostener esta discusión, por supuesto tenga una Constitución que respalde ese consenso mayoritario. Pero yo buscaría, y eso es lo que creo que tenemos que hacer los que estamos hoy día en el Parlamento, que esta nueva Constitución también refleje una amplia mayoría, que obviamente genere consenso en muchos de los temas. Y a mí no me cabe duda que, entrando al detalle, vamos a llegar a muchas discrepancias, pero en lo grueso también vamos a tener muchas coincidencias. Ya, pero porque los mayores temores de algunos sectores son que se cambie el derecho de propiedad, que se establezca como derechos la educación y la salud, cuando es un derecho que es difícil de cumplir en el fondo. Pero vamos por partes. Yo vengo llegando de Venezuela, donde hay un régimen bastante ultra y que ha hecho uso y abuso del poder. Sin embargo, ahí también se establece el derecho a la propiedad en la Constitución, por lo tanto hay que terminar también con estos fantasmas. Yo creo que la discusión hay que colocarla en tanto y cuanto exista. Y por otro lado, yo soy de los que cree que, por ejemplo, el tema del agua tiene que ser un tema que discutamos mucho, el tema de la energía tiene que ser un tema que discutamos mucho, y más allá de establecerlo como un derecho, que yo creo que puede ser un ejercicio ciertamente importante, pero no por eso vamos a resolver el problema ni del agua ni de la energía. Tenemos que tratar de respaldar eso después con políticas públicas que efectivamente lo implementen. Y por eso es que es importante que en la Constitución seamos lo suficientemente precavidos de no generar estas expectativas que pueden ser muy desmedidas. ¿Usted está de acuerdo en mantener el rol subsidiario del Estado? Yo creo que en muchas cosas sí. Me parece importante
que lo tengamos, pero también creo, y me ha tocado ver como diputado, el drama de lo que significa la salud. Yo creo que aquí tenemos un gran desafío. Yo no tengo la respuesta. Creo que tenemos que debatirla y tenemos que, obviamente, trabajarla. Pero una de las cosas que más me duelen a mí es ver a niños, jóvenes y adultos en los cuales vivimos haciendo bingos y elementos solidarios. Lo digo porque es parte de la discusión y tiene que ver con la Constitución, por supuesto. ¿Pero usted cree que la salud debería establecerse como un derecho? Yo soy de los que cree que la salud tiene que establecerse como un derecho, obviamente entendiendo que siempre hay recursos limitados para necesidades múltiples. Pero doy un ejemplo. Cuando hay determinados subsidios que nosotros tenemos, en los cuales establecemos límites de edades y dejamos, por ejemplo, a niños de 4 años fuera y a niños de 2 años dentro. Lo digo por el caso de Vicente, un niño que necesita una operación urgente hoy día para poder escuchar. Obviamente uno dice, bueno, necesitamos avanzar hacia que esto sea un derecho universal, por supuesto. Ahora, ¿con qué recursos? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso tiene que ver después con la implementación de políticas públicas. Pero si yo tuviera que elegir un tema en el cual a mí me ha dolido no poder, obviamente, dar respuesta a la gente, es el tema de la salud. Y lo digo porque creo que en la educación estamos avanzando. Creo que en el tema de la vivienda, afortunadamente, tenemos políticas públicas, a pesar de que estamos al debe con la gestión de nuestra ministra en muchas cosas, pero estamos avanzando. Pero si hay un tema, creo que nos duele a todos y nos toca en el Parlamento por los casos que nos toca vivir en la salud. Por lo tanto, hay que ver cómo hacemos esa discusión constitucional, porque no sacamos nada con colocar que la salud solo es un derecho, si es que después no vamos a tener cómo respaldarla. Claro, porque hasta ahora todos los gobiernos han dicho que la salud es una prioridad y, sin embargo, las listas de esperas aumentan. Y nosotros vemos todas las carencias que hay en términos de infraestructura y también de médicos, de especialistas. Así es, por eso creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo redactamos la Constitución para que después tenga un correlato con la realidad. Y en ese sentido creo que tenemos que ser sumamente responsables. Los diálogos ciudadanos se van a desarrollar desde marzo del próximo año hasta octubre y van a ser las bases ciudadanas, dice así el mensaje presidencial, para la redacción de un proyecto que va a incluir a los expertos. ¿Usted cree que de verdad esos diálogos ciudadanos van a ser una base para la redacción del proyecto de cambio de la Constitución? Yo voy a intentar, por lo menos en mi distrito y en los lugares donde tengo influencia, que esos diálogos ciudadanos sean lo más representativos posible, que no sean cooptados por ni la nueva mayoría, ni menos, por supuesto, la alianza, ni ningún otro partido o grupo político. Y en ese sentido vamos a tener que realizar un esfuerzo doble, porque además de nuestras tareas habituales que tienen que ver con recorrer los distritos, preocuparnos de las organizaciones sociales, redactar proyectos de ley, discutir en las comisiones, además vamos a tener la responsabilidad, creo yo, muy importante que en nuestros distritos exista representatividad para que efectivamente estén ahí los líderes sociales, las personas que tienen influencia y también, obviamente, aquellos que les interesa este tema, pero que no tengamos esta polarización que no representa a la sociedad chilena. Y un Consejo Ciudadano de 17 personas va a poder supervigilar que sean sin presiones, con transparencia. Estos diálogos ciudadanos son personas que no están con dedicación exclusiva. Se van a hacer diálogos ciudadanos comunales, regionales, provinciales. Bueno, pero hay gente ahí con experiencia. Yo creo que la presencia de Patricio Zapata es una garantía de que las cosas se van a hacer con seriedad. Obviamente aquí, para que esto resulte, se necesita la colaboración de los alcaldes, los concejales, los diputados, de los senadores, de los propios partidos políticos, de que no intenten, obviamente, generar una idea distinta de lo que son estos diálogos y estas instancias para que efectivamente sean lo más provechosas posible. Este Congreso, el cual usted integra, deberá modificar la Constitución actual para que se pueda cambiar la Constitución, ¿no? Y los mecanismos propuestos por el Ejecutivo para la discusión de su reemplazo, que son una comisión bicameral, comisión constituyente mixta, asamblea constituyente o un plebiscito donde la ciudadanía decida entre los 3 mecanismos anteriores. ¿Cuál es el que usted considera que es el más adecuado? Yo creo que en general los parlamentos han sido diseñados y tienen como función redactar leyes y por lo tanto deberían ser ahí donde resida la voluntad popular. Y si hay que agregarle otros elementos de participación, lo veremos, pero obviamente eso también involucra cambiar la Constitución. Yo, a propósito de esta discusión, he visto varios parlamentos en el mundo que han implementado plebiscitos para dirimir algunas cosas. Ahora, esto también hay que hacerlo con cuidado porque obviamente no podemos estar llamando plebiscito por cualquier cosa, pero creo que establecer el plebiscito dentro de la Constitución, por ejemplo, para mí es un tema que sí debe ser considerado y ojalá que este Parlamento lo haga. Bueno, será el próximo el que finalmente va a tener que sancionar el proyecto de cambio de Constitución. Es que definitivamente el próximo Parlamento va a ser un Parlamento constituyente, porque ahí se va a refrendar todo este proceso de diálogo ciudadano, de encuentros y desencuentros, de consensos y diferencias que tengamos. Y el próximo Parlamento, sin duda alguna, va a tener un rol y una misión muy importante, que es tener esta nueva Constitución y darle cabida
a una situación que a mi juicio es absolutamente insostenible, que es seguir teniendo una constitución que carece de legitimidad de origen. Más allá de lo que diga o no diga, si yo creo que aquí hay un tema que a veces tiene que ver más con el concepto de legitimidad que con respecto a la letra. Y en ese sentido yo soy de los que me identifico obviamente con una lucha contra Pinochet, contra su dictadura, contra lo que fue ese régimen, y hay cosas simbólicas como la Constitución. Y en ese marco es que muchos apoyamos que haya un proceso constituyente que cambie de raíz lo que fue escrito con letra y puño en un régimen autoritario. Diputado Farcas, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. A ustedes también, gracias por estar junto a nosotros una vez más aquí en Actualidades. Hasta la próxima, que estén muy bien, hasta pronto.